La política moderna no se trata de quién tiene la razón, sino de quién sobrevive al naufragio y regresa con la brújula en la mano. Y nadie ha sobrevivido tantos naufragios en la política española como Pedro Sánchez. Madrid, 1 de octubre de 2016. El edificio de la calle Ferraz, sede histórica del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, era un teatro de operaciones militares, no de democracia interna. Pedro Sánchez, el entonces secretario general, estaba siendo devorado por su propio partido. La facción crítica, el aparato del partido, los varones territoriales, había orquestado una rebelión brutal tras su rotundo no a facilitar el gobierno de Mariano Rajoy, PP. La escena fue un golpe de estado interno, gritos, tensión palpable, renuncias en cadena y finalmente la votación. Sánchez perdió. En lugar de dimitir, fue forzado a renunciar a su acta de diputado en el Congreso. Salió de Ferraz rodeado de cámaras y micrófonos, con la dignidad fría de un hombre que acaba de perder todo, pero que aún guarda un secreto. El titular al día siguiente fue: "El cadáver político de Sánchez yace en Ferraz". Lo que la vieja guardia del PSOE no entendió es que para Sánchez la derrota no era el final, sino el primer capítulo del manual que él mismo escribiría, el Manual de Resistencia. Para comprender la historia de Pedro Sánchez, no hay que mirar al presidente actual, sino al joven economista que fue devorado y escupido por el sistema, solo para levantarse y reclamar el trono. Capítulo 1. El joven profesor de Aluche. Madrid, 1972. Pedro Sánchez Pérez Castejón nació en el seno de una familia burguesa ilustrada de la capital. Contrario a muchos líderes socialistas que nacieron en la posguerra o en ambientes rurales, Sánchez creció en el barrio de Tetuán con comodidades y acceso a una excelente educación. Su padre, economista y empresario, y su madre, abogada y funcionaria, le inculcaron el valor del esfuerzo y la estabilidad. El joven Pedro no era un activista ardiente, era un chico bien, que disfrutaba del baloncesto. De hecho, jugó en las categorías inferiores del Estudiantes. Este deporte no solo le dio la altura física que lo distingue, sino una primera lección crucial: la importancia de la resistencia y el trabajo en equipo bajo presión. En la cancha, aprendió a aguantar los golpes sin reaccionar de forma impulsiva. Su formación académica fue impecable, licenciado en Economía y Empresarios por la Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en Bruselas y un controvertido doctorado. Su perfil era el de un tecnócrata, un gestor, alejado del romanticismo socialista histórico. Capítulo 2. El fontanero y la máquina del partido. Sánchez comenzó su carrera política como un fontanero, un trabajador discreto de la maquinaria socialista. Primeros pasos, 1990. Fue asesor en el Parlamento Europeo y luego en el gabinete del alto representante de la ONU para Bosnia, Carlos Westendorf. Esta experiencia internacional le dio una visión global y, más importante, una red de contactos que pocos políticos españoles poseían. El concejal de Madrid, 2004-2009. Volvió a Madrid como concejal. Ahí fue un gestor eficaz, pero invisible para el gran público. No era un orador brillante ni un líder carismático, sino un hombre de números y de pasillos. Su ascenso a la cúpula, de hecho, se debió a un error de cálculo de otros. En 2014, tras la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, el PSOE buscaba un candidato de consenso, un perfil limpio que no tuviera lazos con la vieja guardia. Pedro Sánchez se presentó con una promesa simple: unir el partido y ganar al PP. Ganó las primarias por sorpresa, sin ser el favorito de los varones. Su principal activo era su aire de novedad, un rostro fresco y alto, una imagen telegénica, apodado el Mr. PSOE, y una agenda que apelaba al centro-izquierda moderado. Capítulo 3. El error de cálculo de los varones, 2014-2016. La vieja guardia del PSOE, liderada por figuras como Susana Díaz, pensó que Sánchez sería un líder débil, un secretario general florero, fácil de manipular. Este fue su primer gran error histórico. Sánchez no era un hombre de paja, era un ambicioso silencioso con una convicción que rayaba en la obstinación. Desafío al bipartidismo. Sánchez fue el primero en reconocer que el viejo sistema de turnismo, PP o PSOE, había muerto. Su famoso eslogan fue: no es no, no a Rajoy y no a la gran coalición.
rompiendo la tradición de que el PSOE debía facilitar la gobernabilidad. El voto del pueblo. Contra el Consejo del Aparato, Sánchez se negó a dimitir tras las elecciones de 2016, que perdió, insistiendo que solo el voto de la militancia podía desalojarlo. Esto cimentó su imagen ante las bases como el líder que no se rinde. La escena fue un golpe de estado interno. Gritos, tensión palpable, renuncias en cadena y finalmente la votación. Sánchez perdió. En lugar de dimitir, fue forzado a renunciar a su acta de diputado en el Congreso. Salió de Ferraz rodeado de cámaras y micrófonos con la dignidad fría de un hombre que acaba de perder todo, pero que aún guarda un secreto. El titular al día siguiente fue: "El cadáver político de Sánchez yace en Ferraz". Lo que la vieja guardia del PSOE no entendió es que para Sánchez, la derrota no era el final, sino el primer capítulo del manual que él mismo escribiría, el Manual de Resistencia. Octubre 2016 a mayo 2017. Tras la humillación en el Comité Federal de Ferraz y la entrega de su acta de diputado, Pedro Sánchez se encontró en la más absoluta soledad política. El partido lo había expulsado, los medios lo daban por muerto. Su única aliada, su esposa Begoña Gómez, y su reducido círculo de fieles, entre ellos su jefe de gabinete, Juanma Serrano, le dieron una nueva idea, audaz y desesperada: recuperar el liderazgo hablando directamente con la militancia. Dejó la comodidad de la capital y se embarcó en una campaña sin precedentes en la historia reciente de la política española. Se hizo con un Peugeot 407 o similar y se lanzó a la carretera, recorriendo literalmente todos los rincones de España. Este viaje no fue una gira de mítines, fue una peregrinación política. El ritual: visitaba casas del pueblo socialistas, las sedes locales del partido, en pueblos pequeños y medianos donde la militancia de base, la más ideológica y menos contaminada por el poder de Madrid, lo esperaba con fervor. La transformación. Ahí, Sánchez dejó de ser el tecnócrata y se convirtió en el mártir de la causa, el único que se había atrevido a decir no al establishment. Abandonó el traje y la corbata por un jersey o una camisa informal, adoptando la estética del rebelde. El mensaje. Su discurso ya no era sobre economía, era sobre la dignidad del PSOE. Acusó directamente a los varones de traicionar los valores socialistas al facilitar un gobierno de derechas corrupto. La prensa, controlada en gran parte por sus adversarios, dentro y fuera del partido, intentó ignorarlo, pero las imágenes de los salones abarrotados y el entusiasmo de la militancia se filtraban a través de las redes sociales. Sánchez estaba utilizando la democracia digital para subvertir el control orgánico de su partido. Capítulo 5. La batalla del desierto y Susana Díaz. La principal adversaria de Sánchez era Susana Díaz, la entonces poderosa presidenta de la Junta de Andalucía y la figura elegida por el establishment socialista, Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, para restaurar el orden. Díaz representaba la tradición, el poder territorial y la experiencia de gestión. Ella se presentó como la única candidata capaz de coser el partido y devolverle la credibilidad institucional. La campaña de las primarias de 2017 se convirtió en un duelo a muerte por el liderazgo del PSOE. Díaz, el aparato, tenía el dinero, los recursos, el control de las sedes regionales y el apoyo unánime de los líderes históricos. Su campaña fue formal y centrada en los grandes actos. Sánchez, la base, tenía el apoyo emocional de la militancia de base, el mensaje claro del no es no y la imagen de outsider, de hombre del pueblo traicionado por las élites. El momento clave de su manual de resistencia fue su habilidad para presentarse como el antilíder, el que desafiaba a la gran maquinaria del partido. Capítulo 6. El renacer del Fénix, mayo 2017. El 21 de mayo de 2017, la militancia socialista habló. El resultado fue un terremoto político que nadie fuera del círculo de Sánchez había anticipado. Pedro Sánchez ganó las primarias con el 50.2% de los votos, superando a Susana Díaz y al tercer candidato, Pachi López. La victoria fue estrecha en números, pero aplastante en significado. El mensaje. La base del partido había rechazado la dirección impuesta por los líderes históricos. Habían votado por el disidente, el que había sido expulsado, el que había viajado por España en su propio coche. La legitimidad. Sánchez regresó a Ferraz no como el líder impuesto por los despachos, sino como el líder elegido directamente por el pueblo socialista. Su autoridad era inexpugnable. Este evento no solo redefinió su carrera, sino que sentó un precedente en la política de partidos española. El poder de la militancia de base para derrocar a la élite.
Sánchez había demostrado que su cadáver político era en realidad un fénix que había resurgido con una nueva y más fuerte armadura. El siguiente desafío sería salir del control del PSOE y conquistar el gobierno de España, un camino que requeriría pactos inúsitos y una maniobra política histórica. Tras su regreso triunfal a la Secretaría General en 2017, la prensa y la oposición esperaban que Pedro Sánchez se concentrara en coser el PSOE y preparar las siguientes elecciones generales. Nadie anticipó el golpe de audacia que estaba a punto de asestar. El detonante fue la sentencia del caso Gürtel, mayo de 2018, que confirmó la existencia de una trama de corrupción a gran escala que afectaba directamente al Partido Popular, PP, y, por ende, al gobierno de Mariano Rajoy. La sentencia supuso un quiebre de la legitimidad institucional. Sánchez, que hasta entonces había sido cauteloso, vio la brecha. Su manual de resistencia pasó de la defensa interna a la ofensiva total. Cuando tus enemigos políticos están en su momento más débil, la única opción es un ataque total. La indecisión es la muerte política. En cuestión de horas, el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Rajoy. El riesgo. La moción de censura es una herramienta parlamentaria de alto riesgo. Si fracasaba, el PP saldría reforzado y la posición de Sánchez quedaría muy comprometida. El cálculo. Sánchez no tenía mayoría por sí mismo. Necesitaba el apoyo de todo el arco parlamentario. Desde el centro-derecha vasco, PNV, hasta los partidos independentistas catalanes, ERC y PDACT, y la izquierda radical, Podemos. Reunir esta alianza era un ejercicio de funambulismo político que la vieja guardia del PSOE consideraba imposible, y sobre todo, ideológicamente inaceptable. Capítulo 8. La noche de los pactos imposibles. La semana de la moción fue una de las más tensas en la historia del Congreso. Todo dependía de un pequeño partido regional, el Partido Nacionalista Vasco, PNV. El PNV, que acababa de acordar con Rajoy los presupuestos generales del Estado, se encontraba en una encrucijada. El dilema era ético y estratégico: apoyar a un gobierno popular corrupto, pero que garantizaba estabilidad, o apoyar a Sánchez y a la moción de censura, arriesgando el futuro inmediato pero ganando poder de negociación. Sánchez, a través de intermediarios y reuniones nocturnas, hizo una oferta que el PNV no pudo rechazar: garantizar la estabilidad de los presupuestos aprobados con Rajoy a cambio de su voto a favor. La mañana del 1 de junio de 2018, el resultado fue devastador. La moción de censura prosperó con 180 votos a favor. Rajoy fue desalojado. Pedro Sánchez se convirtió, contra todo pronóstico y sin pasar por las urnas, en el 7º presidente del gobierno de la democracia española. Fue el triunfo definitivo del disidente sobre el establishment y el cierre perfecto del manual de resistencia. Capítulo 9. El presidente accidental. Sánchez entró en el Palacio de la Moncloa como un relámpago, bajo la etiqueta de presidente accidental. Su gobierno era minoritario, frágil, y dependía de la misma alianza imposible que lo había aupado al poder. Su primer mandato, junio 2018, abril 2019, fue una carrera de obstáculos. El gobierno Bello. Su primera acción fue formar un gabinete que fue aplaudido internacionalmente por su perfil técnico y su amplia presencia femenina. España tuvo por primera vez en su historia más mujeres ministras que hombres. Cataluña. El gran problema heredado era la crisis catalana tras el referéndum ilegal de 2017. Sánchez abandonó la política de confrontación de Rajoy y apostó por la distensión, abriendo vías de diálogo con el entonces presidente Quim Torra, una decisión que le costó duras críticas de la derecha y la extrema derecha. El límite. La luna de miel duró poco. Incapaz de aprobar nuevos presupuestos generales debido al rechazo de los independentistas catalanes y la oposición de Ciudadanos y PP, Sánchez se vio obligado a convocar elecciones.
En un gesto que define su personalidad política, Sánchez, el hombre que llegó al poder sin urnas, convocó elecciones anticipadas para buscar la legitimidad que le faltaba, arriesgando perderlo todo. Su primera etapa terminó como había empezado, con la incertidumbre como única constante. Pedro Sánchez tenía la legitimidad del voto interno de su partido, la audacia de haber llegado a la Moncloa mediante una moción de censura, pero le faltaba la legitimidad directa de las urnas. En febrero de 2019, ante el bloqueo parlamentario de los presupuestos, convocó elecciones. Elecciones de abril de 2019. El PSOE de Sánchez fue el partido más votado, 123 escaños, una victoria sólida que consolidaba su liderazgo y demostraba que el manual de resistencia había funcionado. Sin embargo, no consiguió la mayoría absoluta. España entraba de lleno en la era de la fragmentación política y los pactos obligatorios. Tras la victoria, Sánchez se enfrentó a un dilema crucial: pactar con la izquierda, Podemos, o intentar un acuerdo con el centro-derecha, Ciudadanos. El veto. Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mantuvieron una relación tóxica, marcada por la desconfianza mutua. Sánchez no quería a Iglesias en su Consejo de Ministros y exigió su salida. Iglesias, respaldado por sus votantes, se negó a darle apoyo sin entrar en el gobierno. El error de cálculo. Sánchez, confiando en su popularidad y creyendo que los españoles castigarían el bloqueo, forzó una repetición electoral en un movimiento arriesgado que muchos analistas tildaron de arrogante. Repetir elecciones no es un signo de fortaleza, sino una prueba de la incapacidad del sistema para autogobernarse. Sánchez apostó a que el miedo al bloqueo le daría la mayoría absoluta. Se equivocó. Capítulo 11. La ascensión de la ultraderecha y la fragmentación. Elecciones de noviembre de 2019. La repetición electoral tuvo un resultado catastrófico para la estabilidad. Pérdida socialista. El PSOE perdió escaños, de 123 a 120, mostrando que los votantes castigaron el bloqueo y la negativa a pactar. Caída del centro. Ciudadanos se derrumbó completamente, un castigo brutal por su ambigüedad y su negativa a facilitar tanto a Sánchez como a la derecha. La irrupción de Vox. El gran ganador fue el partido de ultraderecha Vox, que se disparó de 24 a 52 escaños, convirtiéndose en la tercera fuerza parlamentaria. España se consolidaba en un sistema de 5 grandes bloques: PSOE, PP, Vox, Podemos, ERC, haciendo casi imposible formar gobiernos sin pactos transversales. La polarización se había disparado. Sánchez, que había querido evitar a Pablo Iglesias, se encontró con una aritmética parlamentaria aún más compleja y con un auge de la extrema derecha que exigía una respuesta inmediata. Capítulo 12. El pacto histórico de la necesidad. En un giro dramático que desmintió todos sus vetos previos, Pedro Sánchez, consciente de que no había más margen de error, tomó una decisión radical 48 horas después de la votación: el abrazo. Se reunió con Pablo Iglesias y ante las cámaras firmaron un preacuerdo de coalición. La imagen de los dos hombres, que se habían vetado y denigrado mutuamente durante meses, sellando su alianza con un abrazo tenso, se convirtió en el símbolo de la nueva política española. El pragmatismo extremo forzado por la necesidad. El primer gobierno de coalición. Por primera vez desde la Segunda República, 1939, España tendría un gobierno de coalición progresista. El pacto implicaba un programa ambicioso en materia social y laboral y la creación de un complejo sistema de doble mando en el Consejo de Ministros. Capítulo 13. La investidura más ajustada. La formación del gobierno exigió una investidura agónica en el Congreso de los Diputados. Sánchez tuvo que volver a negociar con todos los partidos minoritarios y regionalistas, incluyendo a los independentistas catalanes de ERC. El precio de ERC. Para conseguir la abstención de ERC, el voto clave, Sánchez se comprometió a abrir una mesa de diálogo entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña para abordar el conflicto político. Este pacto fue la chispa que encendió la oposición más feroz de la derecha, que lo acusó de traición a la nación. El resultado:
Sánchez fue investido presidente por una diferencia de solo 2 votos, 167 a favor, 165 en contra. El 7 de enero de 2020, Pedro Sánchez juró su cargo, habiendo completado la travesía más difícil y habiendo llegado al poder con un gobierno que era a la vez un sueño para la izquierda social y una pesadilla para el sistema de poder tradicional. La Moncloa ya no era accidental, era el resultado de una estrategia de supervivencia política llevada al límite. El 2020 comenzó con la consolidación del primer gobierno de coalición progresista en décadas. La agenda estaba repleta de promesas sociales y laborales. Sin embargo, en cuestión de semanas, la política española y el mundo entero se detuvo por una amenaza invisible: la pandemia del COVID-19. En España, la crisis explotó de manera brutal y rápida en marzo de 2020. Pedro Sánchez se enfrentó a la mayor crisis sanitaria, económica y social desde la Guerra Civil. El confinamiento. El 14 de marzo de 2020, el gobierno decretó el estado de alarma, imponiendo uno de los confinamientos más estrictos de Europa. Millones de españoles quedaron encerrados en sus casas y Sánchez se convirtió en el rostro de la gestión de la crisis, apareciendo semanalmente para comunicar las duras medidas. Centralización del mando. El gobierno central centralizó las competencias de las comunidades autónomas para gestionar la emergencia, una medida necesaria, pero que provocó una tensión política máxima con los gobiernos regionales, especialmente Madrid, quienes acusaron a Sánchez de autoritarismo. Capítulo 15. La fragilidad de la coalición y el consenso social. La pandemia puso a prueba la frágil coalición PSOE-Podemos. A pesar de las diferencias ideológicas internas, la necesidad de actuar unió al gobierno en la implementación de medidas históricas para proteger el tejido social y económico. Los ERTE, o expedientes de regulación temporal de empleo, fue uno de los mecanismos que permitió a millones de trabajadores mantener sus empleos y salarios parciales con apoyo estatal, evitando una quiebra masiva del mercado laboral. Fue uno de los mayores éxitos de gestión de la pandemia. El ingreso mínimo vital, IMV. Aprobado en plena pandemia, el IMV se convirtió en una red de seguridad crucial para las familias más vulnerables. Sin embargo, la oposición política fue implacable. La derecha, PP y Vox, utilizó cada cifra de contagios y fallecimientos para exigir la dimisión de Sánchez, llegando a acusarlo de inacción premeditada. El debate político se volvió extraordinariamente polarizado y agresivo, obligando a Sánchez a desplegar toda su capacidad de resistencia en el Congreso. Capítulo 16. El rescate europeo y la transformación de la imagen. El gran giro estratégico de Sánchez durante la pandemia fue su diplomacia en Europa. Consciente de que España no podía salir sola de la crisis, Sánchez se alineó con líderes como el italiano Giuseppe Conte para presionar a los países del norte, Alemania y Países Bajos, para crear un fondo de recuperación común. Los fondos Next Generation EU. La negociación culminó con la aprobación de los fondos europeos Next Generation EU, un plan de rescate masivo financiado con deuda común. España fue el segundo país más beneficiado, después de Italia, con acceso a más de 140.000 millones de euros. Liderazgo internacional. Este éxito diplomático transformó la imagen de Sánchez. De ser un líder débil y accidental, pasó a ser visto como un líder europeo clave que había defendido los intereses del sur y había logrado cambiar la tradicional postura de austeridad de Alemania. Capítulo 17. El legado social del shock. Una vez superada la fase más aguda de la pandemia, gracias en parte a una campaña de vacunación rápida y efectiva, el gobierno Sánchez se dedicó a implementar su agenda progresista, utilizando los fondos europeos como palanca. Reforma laboral. Una de sus mayores promesas, lograda con consenso sindical y empresarial, que limitó la precariedad y redujo la temporalidad de los contratos. Ley de memoria democrática. A pesar de la oposición de la derecha, se impulsó una ley para reparar las víctimas del franquismo y dignificar los símbolos de la República. La excepción ibérica. Junto con Portugal, Sánchez negoció un mecanismo con la Comisión Europea para topar el precio del gas utilizado para generar electricidad, logrando una significativa reducción de los costes energéticos en España. Este fue otro ejemplo de su pragmatismo negociador a nivel europeo.
El trienio 2020-2022 demostró que Sánchez no solo era un sobreviviente, sino un estratega de crisis. Utilizó la emergencia mundial para impulsar cambios sociales profundos y cimentar la influencia de España en el centro de las decisiones europeas. El presidente accidental se había convertido en un líder consolidado, aunque profundamente divisivo. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 representó un desafío geopolítico para Pedro Sánchez. El presidente, que había centrado su gobierno en la agenda social interna y la gestión de fondos europeos, tuvo que pivotar rápidamente hacia la política exterior y la seguridad. Respuesta firme. Sánchez adoptó una postura alineada con la OTAN y la Unión Europea, condenando enérgicamente la agresión de Vladimir Putin. España se comprometió con el envío de ayuda humanitaria y por primera vez de forma abierta, material militar y ofensivo a Ucrania. Tensión interna. Este giro militarista tensionó al máximo la coalición. Los socios minoritarios de Podemos y otros grupos de izquierda se mostraron reticentes a aumentar el gasto en defensa y al envío de armas. Sánchez tuvo que ejercer su liderazgo para mantener el rumbo internacional, a menudo ignorando las críticas internas. Impacto económico. El conflicto disparó la inflación, especialmente en energía y alimentos, amenazando con devorar la recuperación post-pandemia. La respuesta de Sánchez fue la implementación de sucesivos decretos anticrisis, incluyendo ayudas directas, rebajas fiscales en la energía y, el gran éxito diplomático, la excepción ibérica para controlar el precio de la electricidad junto a Portugal. Esta gestión demostró la evolución de Sánchez, de político centrado en el mercado local a estadista con visión europea, capaz de negociar excepciones y liderar reformas energéticas a nivel continental. Capítulo 19. El sanchismo, la personalización de la ira. A medida que se acercaban las elecciones de 2023, la oposición de derecha y ultraderecha, PP y Vox, concentró toda su estrategia en un único concepto, el sanchismo. El término, que originalmente había surgido en el PSOE para describir a los partidarios de Sánchez, fue transformado por sus adversarios en un arma política letal. El sanchismo se definía para la derecha como mentira y traición, la negación a cumplir las promesas como no pactar con Podemos o no depender de los independentistas, autoritarismo disfrazado, el uso excesivo del Real Decreto Ley durante la pandemia y la supuesta colonización de las instituciones, fiscalía y tribunales. El pacto de la vergüenza, la dependencia de los partidos independentistas, ERC y Bildu, a cambio de mantenerse en el poder, lo que se consideraba una ruptura del consenso constitucional. El sanchismo no era una ideología, era la personalización de la polarización. La política se convirtió en un plebiscito, Sánchez sí o Sánchez no. El objetivo de la oposición no era simplemente ganar elecciones, sino derogar el sanchismo. Este fenómeno obligó a la militancia socialista a abrazar la figura de su líder con una lealtad casi ciega, creando una barrera emocional contra los ataques. Capítulo 20. El último desafío. Mayo-julio de 2023. El ciclo electoral de 2023 comenzó con las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que fueron un desastre para el PSOE. El Partido Popular arrasó, ganando feudos históricos socialistas y abriendo la puerta a numerosos gobiernos de coalición PP y Vox a nivel local y regional. La derrota fue interpretada como el fin inminente de la era Sánchez. En una jugada que nadie, ni sus aliados ni sus adversarios, pudo prever, Sánchez activó su última carta del manual de resistencia, el ataque preventivo. El 29 de mayo de 2023, al día siguiente de la debacle electoral, Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 23 de julio. El motivo: no quería dar tiempo a la derecha para consolidar su narrativa de victoria y extender la euforia. Quería transformar la elección en el plebiscito Sánchez sí o Sánchez no, antes de que la derecha pudiera establecer una alternativa clara. La campaña relámpago. La campaña de verano fue un desafío físico y mediático. Sánchez, contra el pronóstico de todas las encuestas que daban como ganadora a la suma PP y Vox, se lanzó a una remontada épica, reapareciendo en medios que antes había evitado y utilizando la amenaza de un gobierno de extrema derecha como principal motor de movilización para la izquierda. El resultado del 23 de julio fue, una vez más, la demostración del fenómeno Sánchez, el hombre que desafía la lógica. Aunque el PP fue la fuerza más votada,
la izquierda, movilizada por el miedo al derogar el sanchismo, logró resistir lo suficiente para bloquear la mayoría absoluta del bloque PP y Vox. El estancamiento devolvía la pelota al tejado del superviviente político por excelencia. Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 produjeron una paradoja. El Partido Popular, PP, de Alberto Núñez Feijóo, ganó en votos y escaños, 137. Pero el bloque de la derecha, PP más Vox, no alcanzó la mayoría absoluta, 176, para formar gobierno. El PSOE de Pedro Sánchez, 120, a pesar de la debacle municipal previa, resistió mucho mejor de lo esperado. El resultado significó el regreso al bloqueo, y una vez más, Sánchez se encontró como el único líder capaz de reunir la mayoría necesaria, a pesar de haber sido el segundo más votado. Su camino hacia la investidura dependía, inevitablemente, de la misma fuerza que había intentado evitar en 2019 y que ahora tenía la llave: los independentistas catalanes de Junts per Catalunya, liderados desde el exilio por Carles Puigdemont. La negociación inédita. El proceso se convirtió en la negociación más compleja y sensible de la democracia española. Sánchez tuvo que negociar en Bruselas y Ginebra con Puigdemont, el hombre al que el PSOE había perseguido judicialmente. El precio final. Puigdemont y Junts exigieron un precio político innegociable: la ley de amnistía para todos los implicados en el proceso catalán desde 2012, incluyendo a los líderes en el exilio y los encausados por delitos como malversación. Capítulo 22. La ley de amnistía. El sacrificio de un principio. La aceptación de la amnistía representó el sacrificio político más grande y controvertido de Pedro Sánchez. Era una medida que él mismo había negado categóricamente en el pasado. No habrá amnistía, ni autodeterminación. Para Sánchez, esta medida no era un acto de perdón, sino un ejercicio de realismo político extremo y una apuesta por la convivencia como solución al conflicto catalán. La amnistía no es el resultado de la generosidad, sino la prueba del pragmatismo llevado al límite. El precio por su presidencia fue la ruptura del consenso constitucional forjado en 1978. La ruptura total. La ley de amnistía provocó una ruptura institucional sin precedentes. La oposición, PP y Vox, y parte del Poder Judicial, la calificaron como un acto de corrupción política, intercambiar votos por impunidad, un ataque a la separación de poderes y una vulneración de la igualdad de los españoles ante la ley. Artículo 14. Movilización social. Decenas de miles de personas se manifestaron en las calles, convocadas por la derecha, contra la amnistía y el sanchismo. Los partidos de oposición certificaron la ruptura de puentes con el PSOE, prometiendo una legislatura de tierra quemada. El 16 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno por una nueva mayoría absoluta, 179 votos, sellando así su tercer mandato consecutivo. Capítulo 23. El legado del inmortal. La historia de Pedro Sánchez Pérez Castejón es la crónica de un economista que, a base de pura obstinación y pragmatismo sin escrúpulos, se convirtió en el líder político más resistente de la historia reciente de España. Su legado, aún en construcción, está marcado por contradicciones históricas. El superviviente. Fue el primer líder político español en ser expulsado por su partido solo para regresar por aclamación de las bases. El pactista radical. Impulsó el primer gobierno de coalición desde la República y, para mantenerse en el poder, negoció y pactó con todos los actores políticos, desde la izquierda radical hasta los nacionalismos más duros. El reformador social. Al mismo tiempo, su figura se convirtió en el principal motor de la polarización política. El concepto de sanchismo pasará a la historia como sinónimo de personalización del poder y de un estilo de liderazgo que prioriza la supervivencia y el resultado sobre el consenso histórico. Al final, la historia de Sánchez es la prueba de que en la política moderna, las virtudes más valoradas, consistencia, fidelidad a los principios, a menudo son menos efectivas que la flexibilidad táctica y la capacidad de resiliencia.
Sánchez no buscó la pureza ideológica, buscó el poder como herramienta para aplicar su programa. Y a través de la humillación, el exilio interno, la crisis global y el desafío a las normas constitucionales, demostró que en el ajedrez político, él siempre tenía una jugada más, incluso cuando todos creían que había llegado el jaque mate. Su nombre será recordado no como el líder más querido, sino como el líder más invencible.